Crisis no atendida es crisis causada. Hace décadas, la actividad agrícola y pecuaria de Santa Cruz se guiaba por la sabiduría popular y la observación de la naturaleza. Antes de la tecnología y de los satélites, los hombres del campo conocían los tiempos de siembra y cosecha por las señales del entorno. El olor a la tierra mojada, el dolor de las articulaciones, el color oscuro del cielo o los truenos que se escuchaban lejos, avisando que la lluvia venía. Las estaciones eran definidas, aunque el frío no duraba mucho y el calor era intenso y constante, un indicio de cómo se iba a portar el clima para la tarea del campo. En esos tiempos, el diésel, la gasolina y el querosén eran abundantes y fácilmente accesibles. Incluso se almacenaban en turriles para motores de luz en las casonas de campo. Hoy, la modernidad ha transformado el campo. Las aplicaciones móviles brindan pronósticos precisos sobre lluvia, frente frío, su duración. Ya no es necesario mirar al cielo para planificar las labores agrícolas. Sin embargo, la preocupación del hombre de campo ha cambiado drásticamente. Ahora, la mirada se dirige con desesperación a los tractores, cosechadoras y camiones detenidos. La incertidumbre gira en torno a la disponibilidad de diésel, no solo en Santa Cruz o en el campo, sino en todo el país. El uso del móvil ahora es para averiguar si ha llegado combustible a la provincia, al surtidor del pueblo o si alguien ha conseguido por otro lado. No importa el precio, porque se entiende que el combustible más caro es el que no hay. La situación actual en 2025 es el resultado de una irregularidad que se acentuó a principios del 2023. Aunque ya existían antecedentes, esta fase terminal en la que nos encontramos hoy fue advertida con mayor certeza años atrás, aproximadamente desde 2008. Se apunta al movimiento al socialismo de haber dilapidado la riqueza gasífera y petrolera que fue mal administrada, agotando los campos y sin realizar inversiones necesarias para reponer las reservas de gas. Se mencionan gastos millonarios en proyectos como la planta de urea o las plantas separadoras de líquidos, que a nombre de inversiones afectaron negativamente la reserva del gas y los principales ingresos del presupuesto público, generando problemas en las reservas internacionales netas, conocidas como RIN, que son el respaldo de divisas para el funcionamiento de la economía. La crisis actual es vista como el resultado de la toma de medidas improvisadas y de contenido político, como el congelamiento del tipo de cambio del dólar en noviembre del 2011, que según los expertos redujo a nada la divisa nacional. Esta situación se descontroló en el año 2023, haciéndose inocultable. Desde las instituciones cruceñas, así como varios expertos del país, venían advirtiendo la escasez de dólares. El problema se volvió tan cotidiano que obtener divisas para abastecer de insumos a los productores de cualquier actividad es un privilegio de pocos, poniendo en riesgo siembras, preparación de terrenos, cosechas y el traslado de productos regionales. Eso ha afectado, tanto en Santa Cruz como en el resto del país, el suministro de materia prima para la industria nacional, para la elaboración de alimentos, medicamentos y productos de consumo interno o para exportación. La falta de combustible es presentada como una consecuencia directa de las políticas implementadas por los gobiernos del MAS. Desde el partido gobierno se argumenta que el escaso dinero y los préstamos que se reciben desde hace años se usan para pagar una abultada deuda acumulada durante años de despilfarro y para la importación de un combustible que se subvenciona políticamente sin considerar el daño al presente y futuro de los ciudadanos. Reforcemos esto. Un país que agota sus hidrocarburos y se ve forzado a importar combustible y eventualmente crudo para sus refinerías está en problemas graves. Haber tenido lo que tuvo Bolivia en hidrocarburos y perderlo prácticamente todo desequilibra al país, que tendrá que aprender a vivir de otra manera. Del mismo modo, un país sin dólares se queda sin producción o sin capacidad de importar insumos y materia prima. Al combinar ambas carencias, Bolivia se encuentra en una situación de decadencia y empobrecimiento. Las malas políticas económicas y estrategias arrastradas de hace mucho tiempo generaron la crisis cambiaria y la falta de dólares agravada desde febrero del 2023. Esto rompió una estabilidad económica y cambiaria de casi 40 años. Desde ese momento, las reservas de divisa prácticamente se agotaron y los bancos iniciaron un corralito de los depósitos en dólares que persiste hasta el presente. Los depositantes han sido restringidos en el retiro de sus dólares con cantidades máximas cada vez menores y un aumento en los costos de las transferencias.
lo que se interpreta como una devaluación disfrazada. Finalmente, los fondos fueron prácticamente congelados mediante decretos o instrucciones internas de las autoridades financieras, lo que obligó a los bancos del sistema a no entregar dinero que, según medios especializados y algunas víctimas, aseguran que fueron utilizados por el Estado. Además, las remesas que los ciudadanos reciben en dólares se pagan en moneda local al tipo de cambio oficial, configurando una incautación de hecho, situación que ha mermado el envío de divisas extranjeras. Los bancos han implementado restricciones en el uso de tarjetas en el extranjero y en los giros de otras monedas, aunque ahora existe un reconocimiento parcial al dólar de la calle, cuyo valor es significativamente superior al oficial. Este documental sostiene que la crisis que sufre el país, sin mediar desastres o conflictos internos o externos de gravedad, es única responsabilidad del gobierno, debido a intereses de poder y a desaciertos económicos básicos. Desde aquí afirmamos que si la crisis pudo evitarse y no se hizo, es una crisis preparada. Este trabajo se propone demostrar que la crisis, la situación del agro, la pecuaria y las industrias cruceñas y nacionales son consecuencia de un modelo económico y político que va en contrasentido del mundo. Se menciona a Cuba y Venezuela como ejemplos de países seguidores de un modelo similar que servirían como advertencia de lo que puede suceder en Bolivia. Lo peor de todo esto es que las autoridades vienen asegurando desde el 2023 que la situación es transitoria y temporal, mientras la realidad muestra que esta prolongada crisis es una anormalidad que ha llegado para quedarse. Lo que ocurre en el campo habla por sí solo. Podemos asegurar que el progreso de Santa Cruz está siendo frenado por la falta de dólares y, consecuentemente, por la falta de combustible. Ello complica y perjudica la planificación de tareas como la preparación de tierra, la siembra, fumigaciones, cosechas, actividades fundamentales para cumplir los ciclos virtuosos del trabajo en el campo. Esta situación se considera como una segunda ola del perjuicio de no haber tomado las medidas adecuadas desde diciembre del 2010, cuando una fuerte crisis de combustible llevó a un desesperado intento de subida significativa de los precios del diésel y de la gasolina. Una determinación que no solo fue revertida, sino que la consecuencia fue un congelamiento del precio de combustible. A este congelamiento, Evo Morales lo definió como gobernar obedeciendo al pueblo. Esto, según lo hemos venido demostrando, eliminó una política de ajuste gradual e importante en la economía nacional para equilibrar la oferta y la demanda, situación agravada también por el contrabando de cientos de miles de vehículos ilegales que consumen ambos combustibles y agotaron las reservas en dólares necesarias para cubrir la subvención. La falta de combustible afecta directamente a operaciones en el campo. Retraso en la preparación de tierra, cultivos, siembra, fumigaciones e incluso la imposibilidad de levantar la totalidad de las cosechas. Esto también limita al sistema de transporte que se encarga de llevar cosechas a las industrias y alimentos procesados al campo y granjas de todo tipo. Complica también el traslado de alimentos de consumo interno, sea para lo local o lo nacional. Las industrias locales que buscan competir con mercados regionales, Comunidad Andina, Mercosur y, por qué no, mercados mundiales como por ejemplo China, tienen cada vez menos chance. Los productores cruceños en prácticamente todas las áreas productivas del campo, más pequeñas, pero no por ello menos importantes como frutas, hortalizas o tubérculos, son parte de una vocación productiva que se afinca en Santa Cruz, que es el pilar del poder productivo del país. Millones de personas dependen de estas actividades. Cada parte conforma el todo. El objetivo es entregar los productos a los consumidores del país. Hoy vivimos la alarmante caída de las reservas internacionales en divisas a su nivel más bajo, lo que solo permitiría cubrir las importaciones por un periodo de tiempo muy limitado. Ello parece haberse normalizado en los medios nacionales a pesar de la gravedad de la situación. Véanse los cuadros que siguen. Exportación de hidrocarburos versus importación de combustibles y otros productos conexos. Bolivia ha enfrentado varias crisis en los últimos años, pero la que se reconoció el día 3 de febrero del 2023 marcó un punto de inflexión en la economía boliviana. Las autoridades no lo vieron venir, porque una vez que la noticia se hizo pública el 3 de febrero del 2023, repito, debieron haber reflexionado, así fuera internamente, para paliar el daño y la desazón de la gente en la calle. La pregunta es,
si el problema fue porque no quisieron o no pudieron tomar las medidas correctivas necesarias, o porque definitivamente no había nada más que hacer con lo que ya estaba pasando. Se lo dice en estos términos porque es imposible que no se hayan dado cuenta. Así nos enteramos que las reservas internacionales en divisas norteamericanas caían en su nivel más bajo y que solo se podría cubrir la importación de combustible por 90 días. Fue alarmante constatar que mientras economistas independientes y la dirigencia del sector privado alertaban sobre la posibilidad de una hiperinflación y la necesidad de aplicar un gradual ajuste cambiario, dado que el país se estaba quedando sin recursos para importaciones, en el Banco Central de Bolivia se aseguraba que la merma era una situación temporaria. La falta de dólares se convirtió en la gran interrogante sobre el futuro del país. Lo que venía inmediatamente y de manera inevitable era la escasez de combustible, tanto diésel como gasolina. Por eso aseguramos que esto que pasa en el país es causado. El gobierno sabía que sin dólares no podría importar combustibles, que son la sangre del movimiento económico, y que la caída sería en cadena. Al ser productos importados con costos internacionales fluctuantes y ser demandante de cada vez más combustible por el ingreso de miles de vehículos indocumentados, la subvención era una amenaza que sigue pendiendo como espada de Damocles sobre la economía nacional. El día del anuncio, el Banco Central de Bolivia avisó de un pago de una tarifa diferencial a los exportadores por cada dólar entregado al ente emisor. Esta medida, según algunos economistas, puso en funcionamiento, o si se quiere, dio inicio a una cotización paralela marcada de la divisa estadounidense que no ocurría desde los años 80 del siglo pasado. El resultado de esto es que los funcionarios demostraron estar perdidos. Quienes pronosticaron inflación no se equivocaron porque el valor del dólar en el mercado paralelo casi duplica el tipo de cambio oficial. Para junio del 2025, Bolivia exporta menos de la mitad de hidrocarburos que durante la pandemia, mientras que la importación ha experimentado lo contrario. En 2024 y sobre todo en 2025, las importaciones se han ralentizado y están casi en el mínimo debido a la falta de divisas. Comparando marzo de 2025 con marzo de 2024, las importaciones de diésel y gasolina, si bien requieren un mayor volumen, están siendo menores que las del año pasado. Hecho que no se debe a un aumento de la producción interna de combustible, sino a una menor disponibilidad de dinero para la importación. Lo reconoció el presidente de YPFB. En efecto, Armin Dorgaten reconoció que la empresa no cuenta con recursos suficientes para importar hidrocarburos. Estamos despachando al 100%, pero ese 100% ya no es suficiente. Para reducir drásticamente las filas necesitaríamos sobredespachar al 110% y no tenemos los fondos para hacerlo. Lo dijo en una entrevista en el programa Dinero 360 del Deber Radio de Santa Cruz. El Ministerio de Economía y el Banco Central asignan los recursos. Nosotros solo podemos importar la cantidad de combustible que podemos pagar. Nos dan para comprar 55 o 60 millones de dólares por semana, despachamos normal. Pero para atender la demanda actual se necesitarían unos 63 millones semanales. Repetimos, la falta de dólares se convirtió en la gran interrogante sobre el futuro del país. Lo que venía inmediatamente y de manera inevitable, la escasez de combustible, tanto diésel como gasolina. Por eso aseguramos que esto que pasa en el país es causado. El gobierno sabía que sin dólares no podría importar combustible. Al ser productos importados con costos internacionales fluctuantes y ser demandantes de cada vez más combustible por el ingreso de miles de vehículos indocumentados, la subvención era una amenaza que sigue pendiendo sobre la economía nacional. Además, para empeorar las cosas, mucho se va a contrabando sin que los encargados de controlarlo se esmeren por detenerlo. La situación se complica aún más para el sector agropecuario nacional, que consume el 16% del total, unos 390 millones de litros al año para todo el país. En contrapartida, Santa Cruz, el departamento con el mayor requerimiento, aporta entre el 73 y 77% de los alimentos que necesita el país, beneficiando a más de 11 millones de bolivianos. En diciembre de 2023, la noticia sobre la consecuencia de la subvención y la caída de la producción fue una crónica de un desastre anunciado. A pesar de las declaraciones de autoridades sobre una situación temporaria, la falta de previsión fue
evidente, ya que no se actuó adecuadamente durante el año citado. Incluso el gobierno decidió no cambiar su política económica a pesar de saber que debía hacerlo y se jactó de estar cuidando el bolsillo del pueblo. Se asegura que, de haberse tomado las medidas adecuadas a tiempo, el déficit podría haberse controlado o se podría haber negociado en mejores condiciones. Bolivia está bajo la lupa de los países que le han prestado dinero, de organismos internacionales de crédito y de las calificadoras internacionales de riesgo. Todos ellos vaticinan que de seguir en este camino de la subvención de combustible, para el 2030 cubrir ese combustible subvencionado obligaría al país a importarlo con un valor de 3.300 millones de dólares. La pregunta es si se lo podrá hacer y de dónde se obtendrá el dinero, sabiendo que para el próximo gobierno esta será una obligación con un costo muy alto para evitar la debacle del Estado. Para entender la situación actual es fundamental revisar la historia del dólar en Bolivia. En 2006, el tipo de cambio se redujo de 8,04 bolivianos por dólar a 6,96 y se congeló en ese valor el 2 de noviembre del 2011. Esta medida inviabilizó futuros ajustes necesarios para el control y equilibrio de la provisión de carburante, lo que había generado problemas un año antes tras la crisis de combustible del 2008. Es importante hacer una breve consideración histórica sobre lo ocurrido en 1985 para frenar la hiperinflación. Tras la debacle del periodo gubernamental anterior, se adelantaron las elecciones y asumió la presidencia el gobierno encabezado por el doctor Víctor Paz Estenssoro. Como se puede concluir, la primera tarea del nuevo gobierno fue estabilizar la moneda y detener el déficit fiscal, con una inclinación liberal, en sintonía con la tendencia mundial de entonces. Para ello, en 1985 se implementó el cambio fluctuante o flexible en torno a un valor determinado por el Banco Central de Bolivia según el decreto 21060. Ese decreto se elaboró en solo 23 días bajo el rótulo La Nueva Política Económica y fue acompañado de otras medidas como la reforma tributaria, la reforma de aranceles y cambios en las empresas públicas y el sector financiero, así como acuerdos con organismos internacionales para solucionar la deuda externa. El Decreto Supremo 21060 del 29 de agosto de 1985 estableció un régimen de tipo de cambio único, real y flexible del peso boliviano con relación al dólar, denominado cambio oficial. Este tipo de cambio oficial sería el promedio ponderado de las operaciones de venta pública oficial de divisas del Banco Central. La apuesta fue exitosa, aunque el dólar se mantuvo alto por varios meses. Para junio de 1987 se eliminaron 6 ceros. El peso fue reemplazado por el boliviano, con un valor de transacción de 2,05 bolivianos con respecto al dólar. Desde entonces, el bolsín y el orden fiscal contribuyeron a mantener la estabilidad macroeconómica. En sucesivos gobiernos la economía se vio impulsada por los contratos de la venta de gas a Brasil y Argentina y por la consolidación del sector agropecuario en Santa Cruz. El bolsín funcionó desde septiembre de 1985 con algunos cambios a partir de 1987, que permitieron un deslizamiento gradual del boliviano frente al dólar sin previo aviso. Hasta fines del siglo XX se mantuvo una economía relativamente estable, con una política cambiaria que no cambiaba significativamente. Sin embargo, en 2003, las condiciones económicas del país se vieron alteradas por presiones inflacionarias externas. En ese momento hubo problemas internos, depreciación del dólar a nivel mundial y aumento de precios de insumos necesarios para el país, una situación con algunas similitudes a la actual. Este contexto histórico reciente, 36 años, ayuda a comprender por qué la crisis económica actual se mantiene con un gobierno que, según el análisis, no sabe cómo salir de lo que ha generado, llevando un decaimiento de todas las actividades productivas y económicas del oriente boliviano. Cuando Evo Morales asumió la presidencia en 2005, la cotización del dólar estaba en 8,04 en el bolsín, reflejando una situación de normalidad cambiaria. Era claro que correspondía seguir con esa política de estabilidad. Sin embargo, en 2006 se inició una política diferente con una bajada paulatina del dólar, reflejada en centavos, pero periódica, promediando 7,6 bolivianos por dólar. Se mantuvo en el nivel de los 7 durante 3 años,
hasta que se redujo constantemente hasta el 2010 y gran parte del 2011, fluctuando entre 6,97 y 6,86 bolivianos. El 2 de noviembre del 2011 fue un día crucial para la economía nacional. Se decidió modificar y congelar el tipo de cambio por última vez, estableciendo la cotización del dólar de 6,97 a 6,96 bolivianos para la venta y de 6,87 a 6,86 para la compra. Lo significativo no fue el valor en sí, sino que se mantuvo fijo, abandonando el bolsillo. Esta medida, aplaudida por el oficialismo como la bolivianización de la economía, se justifica como una decisión esencialmente política, donde el poder y la necesidad de contar con el visto bueno de la percepción ciudadana prevalecieron sobre un diagnóstico financiero y de consistencia económica. A partir de ese momento, Bolivia pasó de ser considerada estable a una debilidad estructural real que en la actualidad necesita ajustes inmediatos y desesperados. Es imprescindible abordar la crisis del 2010 gasolinazo, ya que es parte de lo que vive hoy el país. Lo ocurrido no es un hecho aislado, sino que puede considerarse como el disparador del problema nacional. El 28 de diciembre del 2010 se anunció un decreto que suspendía la mayoría de los subsidios al combustible, buscando corregir la situación que causaba un grave daño a la economía. Es decir, el poder sabía perfectamente el problema que enfrentaba. La medida pretendía reducir las asimetrías entre los precios de combustible en el país y los internacionales, dado que ya se importaba una cantidad considerable de diésel y gasolina, generando un alto costo para el Estado. Se decidió un aumento de precios desproporcionado e inaceptable para este momento. Subidas del 82% diésel y 72% en la gasolina. Esta medida generó una violenta manifestación en contra del gobierno, incluso por parte de sus aliados naturales. La situación duró una semana. Nos quedó claro que el gobierno sobrevaloró su poder y niveles de aceptación, creyendo que tenía a los trabajadores y a otros sectores a su servicio. Sin embargo, la población tenía su propia lógica cuando se trataba de su economía. Morales no fue quien anunció la medida, él salió del país, dejando instrucciones muy precisas, es decir, repetía sus costumbres de estar lejos cada vez que pasaba alguna cosa que lo pueda poner en riesgo. Recordemos la masacre del Hotel Las Américas. Él se fue a Venezuela huyendo a la posibilidad de que haya molestia y manifestaciones. Él sabía muy bien de la reacción de la gente. La había dirigido en muchas ocasiones. Dejó al vicepresidente la tarea de anunciar al país la decisión del gobierno. Llegado a Venezuela, Evo Morales no se refirió al tema del gasolinazo. Ya no iba a repetir lo que hizo en 2009, cuando la masacre del Hotel Las Américas, cuando le dio parte de lo acontecido a Hugo Chávez y a Raúl Castro Ruz, ante la prensa además, apenas llegó a ese aeropuerto. Las protestas más fuertes se dieron en El Alto, La Paz, Cochabamba, Oruro y Tarija. El impacto en la vida de la gente fue muy fuerte e incomprensible, ya que siempre se les había dicho que eran parte del gobierno. Ni siquiera el anuncio del aumento salarial del 20% aplacó la furia de la calle. Al retornar al país, el presidente no tuvo otra opción que retractarse. Después de la violencia desatada por los movimientos sociales, decidió congelar el precio de los combustibles, los cuales se mantienen así hasta hoy, 15 años después. Prometí gobernar obedeciendo al pueblo, aseguró Morales, que no tuvo alto costo con su acción. Salió medianamente magullado, algo impensable para otros gobiernos democráticos anteriores a él. Nadie se atrevió a tomar decisiones sobre el valor del dólar en relación con el boliviano. Se sostuvo que el impopular incremento de los combustibles había sido inoportuno, pero no había sido un error, y que se insistiría en abolir las subvenciones a los hidrocarburos que costaban al Estado unos 380 millones de dólares anuales. Sin embargo, nunca lo hicieron, sino que se jactaban de la fuerza de la moneda nacional, y así no fue. Se aseguró que los movimientos sociales indicarían cómo detener la sangría de dinero y que con ello se tomaría una futura decisión. El presidente Morales aseguró que la decisión de anular el decreto que eliminaba el subsidio era una consecuencia de su promesa de gobernar obedeciendo al pueblo. El mundo entero estuvo atento a lo que ocurría con esa crisis en el país, pero esta era, igual que ahora, una crisis evitable
Las señales eran comentadas por analistas económicos y se anunciaba por sí misma. La idea de congelar los precios de los combustibles no es nueva. El presidente Banzer lo había hecho en agosto del 2001. De cierta manera, figuras políticas opuestas terminaron haciendo lo mismo. Uno para crear y el otro para mantener el subsidio. El problema era que la medida de 2010 fue irresponsable, dado que los montos necesarios para tal tarea eran completamente diferentes. Lo del 2001 era un fondo mínimo, mientras que lo del 2010 era un agujero que crecía permanentemente. Por lo tanto, no es correcta una comparación y se necesita una medida que asuma los aumentos porque Bolivia es un país sin dinero, pobre y sin combustible. De seguir así, el país nunca podrá salir del problema. Un detalle adicional, la crisis energética del 2001, se anunció que en diciembre se aplicaría una nueva política para regular los precios de los derivados del petróleo, buscando conciliar los intereses de los consumidores. Para evitar el alza de los precios del transporte, el gobierno mantenía desde julio del 2000 congelados los precios de la gasolina en 3.31 y el diésel en 3.12. Un dólar se cotizaba en 6.66 bolivianos. La subvención de ambos carburantes le significó al Estado durante 13 meses una deuda de 19 millones de dólares a las empresas petroleras y refinerías. Desde el 2001 al 2012, la subvención de carburantes subió de 80 millones a casi 1.000 millones de dólares, 981 millones según estimaciones del propio gobierno. La demanda interna de gasolina y diésel creció un 102.5% en esos 10 años, pasando de 7.8 millones de barriles equivalente a petróleo en el 2000 a 15.9 millones en el 2012. En el caso del diésel, la demanda subió de 4.6 millones de barriles en el 2000 a 8.8 millones a fines del 2012. Para la gasolina, en el 2000 se consumieron 3.2 millones de barriles y para 2012 se proyectaba llegar a 7.1 millones. Se advirtió que, aunque se producía más diésel, el consumo había llegado a 8.8 millones de barriles, generando déficit. Se estimó que se importarían unos 4.8 millones de barriles, lo que significaría un costo de 480 millones de dólares para que el combustible llegue a Bolivia. La parálisis actual de nuestra producción agrícola, con los motores apagados y las cosechas en riesgo, no es un problema reciente ni un capricho del destino. Es el resultado directo de malas decisiones económicas de una administración que se jactó de su modelo, que en el fondo agotó los recursos que un día tuvo. La insolvencia que hoy padecemos fue advertida hace años por analistas, empresarios y por la propia realidad económica. Sin embargo, las señales se ignoraron y la verdad se negó por conveniencia política y por una ideología que demostró ser incapaz de adaptarse. Para atender la magnitud del problema al que nos enfrentamos, es crucial ir al pasado y revisar los momentos que debieron ser un punto de inflexión, pero se convirtieron en un camino a la decadencia. ¿Qué sucedió realmente en el 2008, cuando el país se enfrentó a una escasez de combustibles que en ese momento parecía solo un problema de logística? ¿Por qué el gasolinazo marcó el inicio de una subvención que hoy se ha convertido en una soga al cuello para nuestra economía? En la próxima entrega de nuestro reportaje analizaremos las advertencias que el gobierno ignoró, los récords históricos de la importación de combustible que evidencian una crisis de producción y la crónica del desastre anunciado se repite una y otra vez. La historia, como dicen, es una maestra que enseña lecciones duras, pero solo a quienes están dispuestos a escuchar. Acompáñenos mientras seguimos desenterrando las raíces de las crisis más profundas que ha tenido Bolivia en las últimas décadas.